Ok. Listo, entonces vamos a mirar cómo es la estructura negativa del presente simple. ¿Qué necesitamos para formar la oración negativa? Vamos a necesitar un auxiliar. Sí, ese auxiliar nos va a ayudar a formar la oración. Sí, esa es su función. Nos ayuda a formar la oración negativa. Y en este caso vamos a tener para el presente simple el auxiliar do. Do es un verbo, que es el verbo hacer, como acabamos de ver hace un momento, pero como auxiliar, su única función es ayudar a formar la oración, no traduce nada, ¿cierto? En ese caso no se traduce, solo ayuda a formar la oración. Y lo hace con la partícula not, do not o does not. Ya vamos a mirar entonces para qué pronombres será does y para cuáles do. Okay, for example, they do not wash their car. No lavan su carro. I do not drink milk. We do not drink milk. You do not drink milk. They do not drink milk. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos para estos pronombres el auxiliar será do más la partícula not y el verbo principal. Ese es el orden entonces. Tenemos el sujeto o pronombre, luego do, luego la partícula not, luego el verbo principal. Ahora, she does not drink milk. He does not. It does not. Para estos tres va a ser does. Acuérdense que ahorita les contaba que la forma de agregarle S al verbo do era con ES y vimos algunos ejemplos. Y lo mismo funciona cuando va a ser auxiliar. ¿Sí? Es decir, esa es la forma de este verbo o auxiliar para la tercera persona, does. Luego el verbo principal. Quiero que noten algo muy importante. Incluso cuando tenemos esos tres pronombres, miren, he, she o it, el verbo queda en su forma simple, mírenlo. ¿Qué quiere decir eso? Siempre que utilicemos el auxiliar, el verbo va a quedar en su forma simple. Para que no le vayan a poner la S. O sea, cuando la oración es negativa, no lleva S el verbo en caso de ser tercera persona. Listo. Tienen que poner mucha atención con eso. Ya vamos a mirar más ejemplos. Ok, entonces. I do not drink milk. She does not drink milk. Do and does helping verbs. Do and does are helping verbs. Son auxiliares. Entonces, ¿estará correcto decir esto? She does not drinks milk. Está incorrecto. Muy bien, incorrecto. Sí, acuérdense, no le voy a poner S cuando pongo el auxiliar does. Cuando utilice ese auxiliar, no le voy a poner S al verbo. Entonces, aquí nos dice, la tercera persona singular no lleva S al principal verbo. Recuerden que esta presentación se las voy a mandar para que antes de que hagan el examen se la vuelvan a mirar y vuelvan a mirar los videos y miren todos los contenidos. La prueba que les voy a poner incluye lo visto en la primera semana y en la segunda. Listo. Va a ser muy sencilla. Si ustedes pusieron atención a las clases o vieron los videos en caso de no estar en la clase por algún motivo, no van a tener ningún problema. Va a estar muy fácil la evaluación. Para que no lleguen estresadas a presentarla.
Ok, entonces resulta que yo puedo contraer, yo puedo hacer una contracción. Es decir, de esas dos palabras, do not o does not, puedo formar una sola palabra. Entonces, do not se convierte en don't. I don't, they don't, you don't, we don't. Y luego el verbo, normal, el verbo en su forma simple. I don't drink milk, they don't go to the lake. Aquí está la contracción. Bien. Do not se convierte en don't. Ponemos este apóstrofo, este se llama apóstrofo, y luego ponemos la T, don't. Y para la tercera persona igual, tenemos does not, se convierte en doesn't, doesn't. Así se pronuncia, doesn't. Entonces, he doesn't drink milk. Jack doesn't like dogs. Ejemplos. Entonces, de acuerdo a esto, ¿qué podríamos decir del niño de la foto? Dice, este es el verbo sonreír. ¿Cómo quedaría esa oración? Vamos a negarla. Miren que tenemos el verbo y tenemos la partícula not. O sea que, ¿qué podemos decir? This child use the contraction. Not es me. Pero Not nos es falta my. algo. Acuérdense que, ¿qué pasa? Falta el auxiliar. Do. Do it. No, do. No, este chico. Este es un niño, o sea que es una tercera persona. Entonces, Ese do niño. it. Does. Muy bien. Acuérdense que se dice does. Does. Y al sumarlo con el not, ¿qué va a pasar? ¿Cómo queda? Do not. Es este, ¿cierto? Does. Does. Porque equivale a he. Ese this child equivale a he. O sea, equivale a él. Tercera persona Eso. singular. Entonces, doesn't. This child doesn't smile. Doesn't smile. O sea, no sonríe. En este, el verbo gustar. Este es el verbo gustar. Y lo vamos a negar. Y decimos, we, snakes, serpientes. We do not Ajá. like. No, like no. No. Sí, like. Sí, claro, like. Porque like Sí, es el sí. verbo. Sí, está bien. Pero ¿qué pasa? Nos están pidiendo la contracción. Nos están pidiendo que usemos la contracción. Do not. Entonces sería do not. O sea, Does not. don't. Don't. We don't like snakes. We don't like snakes. Bien. Ahora este Magda. Magda equivale a la tercera persona singular. Al nombre de Magda. El nombre de Magda es un nombre femenino. O sea, she. O sea que ¿cómo va a quedar esta? Este es el verbo speak, que es el verbo hablar. Doesn't. Doesn't. Okay, so Magda doesn't Speak. speak. Doesn't speak Dutch. Magda doesn't speak Dutch. No habla holandés. Magda no habla holandés. Muy bien. Ahora, ¿qué tal esta? Tenemos los verbos aquí. Alimentar, saltar, correr y hablar. Y aquí tenemos los auxiliares don't y doesn't. Entonces, sometimes I Don't speak. don't. Bueno, y el verbo, porque aquí está el gato. Entonces, de estos verbos, ¿cuál tendrá que ver con el gato? Alimentar, saltar, correr o hablar. Hablar, speak. Alimentar, ¿no?
Alimentar, claro que podría ser hablar. Claro que para hablar tendría que ser I don't speak to my cat. Entonces, más bien decimos sometimes I don't feed my cat. ¿Cierto? Algunas veces yo no alimento a mi gato. My husband. Entonces, si yo decir mi esposo lo alimenta o la alimenta, ¿cómo quedaría el verbo? Doy. Does. Does no. Pero no lo voy a A ver. negar. Así que estoy afirmando. Entonces, En esa does. segunda parte es una afirmación. Estoy diciendo, yo no alimento mi gato, mi esposo lo alimenta. Mi esposo la alimenta porque es una gata. Entonces, ¿cómo quedaría el verbo? Es el mismo verbo alimentar, pero ¿cómo quedaría? Does. Does. Es que does o doesn't son para negar. Necesitamos es el verbo. El verbo. El verbo, porque esta oración ya es afirmativa. Aquí no estamos negando. En esta parte necesitamos es cómo queda el verbo. Así, El verbo fed con S. Muy bien. Feeds. Feeds. Eso, sí. Feed. Muy bien. Algunas palabras que tienen doble E en inglés se pronuncia como una I. Fit. Entonces suena feeds. Feeds. Y suena la S. ¿Listo? Okay, muy bien. Bueno, vamos a mirar esta entonces. Aquí dice rápido en el gimnasio. Ella, rápido en el gimnasio. ¿Y qué tenemos? ¿Qué verbos? Sit, que es sentarse, need, que es necesitar, like, gustar, y run, correr. Corre. Ok, ¿y qué auxiliar vamos a utilizar? Vamos a negar. Sí, vamos a Dos. negarlo. Does no. Does not, o sea, doesn't. ¿Cierto? Sí. Y el Run. verbo run. 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 She doesn't run fast at the gym. She gets tired. O sea, ella se cansa. Ella se cansa. Muy bien. Bueno, vamos a mirar estos ejemplos. They are good cooks. They are good cooks. Ellos son buenos cocineros. Y los verbos son alimentar, saltar, necesitar y comer. Entonces, si son buenos cocineros, ¿ellos qué? Do. Cosplay. Do. Miren que es tercera persona plural. Sí. Es como que Es don't, el doesn't. do. Das. ¿Cómo se? El de arriba. Do. Don't. Eso. Don't. Muy bien. ¿Y qué verbo? ¿Me puedes Yes. repetir los verbos otra vez? Claro, alimentar, saltar, necesitar y comer. Comer, No, porque dice ellos no ayuda. alimentar. Ellos no. Ellos no ayuda. Este significa ayuda. Jump. Jump es saltar. Nick. Mm, Net. Need. Pet. They don't need help. Ellos no necesitan ayuda. Porque son buenos cocineros. No necesitan ayuda. Muy bien. Preguntas hasta ahora. Preguntas de la parte negativa. Miren que es muy sencillo. O sea, ustedes se fijan cómo es la forma del pronombre o del sujeto para saber si van a poner does o si van a poner do. Y luego va el not. O sea, do not o does not. Y si es con la contracción, será doesn't o será don't. Y listo.
Entonces, ¿qué ocurre con la oración interrogativa? También vamos a necesitar el auxiliar para la oración interrogativa. ¿Y dónde va a ir el auxiliar? Va a ir antes del sujeto, o sea que va a ir al comienzo de la oración. Mírenlo aquí. Aquí está. Entonces, does he exercise? Does he exercise? Él se ejercita. Entonces, la estructura es do o does, dependiendo de quién es el pronombre o sujeto, luego el sujeto, luego el verbo principal. También en este caso, el verbo principal queda en su forma simple. Es decir, así sea tercera persona, el verbo va a ir en su forma simple. No va a llevar ese. Listo. Entonces, do I like salad? ¿Me gusta la ensalada? Do you like salad? Do we like salad? Do they like salad? Ahora, con does. Does she like salad? Does he like salad? Does it look good? Does it look good? O sea, la ensalada luce bien. En este caso, si estamos hablando de la ensalada, ¿cierto? Este pronombre, recuerden que puede reemplazar al sujeto. Como el sujeto era la ensalada, en los ejemplos anteriores, bueno, el objeto, perdón, era la ensalada. Aquí entonces decimos, luce bien la ensalada. Ahora, ¿cómo será para el verbo to be? Para el verbo to be es lo mismo, ponemos la forma del to be adelante. Es decir, are you a student? Si yo les pregunto a ustedes eso, ¿qué me responden? Are you a student? Yo le pregunto esto a una sola persona, ¿cierto? Es singular. Miren que tengo el artículo aquí. Aquí tengo el artículo singular. Ah, are you a student? Yo le pregunto, por ejemplo, a Yesenia. Yo le pregunto, are you a student? Yesenia, ¿qué me responderá? ¿Cómo me respondería Yesenia? Si yo digo, are you a student? O sea, ¿eres estudiante? Muy sencillo, me dice, yes, I am. Y ya, mire, ahí ya respondió. Yes, I am. Sí, yo soy. Yo soy estudiante. Ok. Y si no fuera estudiante, ¿cómo sería? No, I am not. I am not. I am not. Esa sería la forma negativa. No, I am not. Muy bien. Entonces, cuando es to be, el auxiliar va adelante. Es decir, cuando el verbo es el verbo to be, el mismo to be es el auxiliar. Ahí yo no puedo combinar to be y do. O sea, el do es para todos los verbos menos el verbo to be. Porque el to be tiene su mismo auxiliar, que es el mismo to be. Es decir, do you be a student, eso está mal. O sea, no se puede decir eso. Se dice, are you a student? Do you like ice cream? Entonces, lo que acabamos de hacer en el chat, que respondimos a esa pregunta, are you a student? Ese tipo de preguntas se llaman yes, no questions.
Y sí, porque su respuesta es sí o no. O sea, no hay otra forma de responder. Entonces, ¿do you like ice cream? Yo les pregunto, ¿do you like ice cream? ¿Les gusta el helado? Yes. Ok, entonces, ¿cómo respondemos a ese tipo de preguntas? Yes, I do. O no, I don't. Si es negativa, decimos no, I don't. Así completo, no, I don't. Y si es afirmativa, yes, I do. O yes, we do. Y si nos dicen, do you like ice cream, nos pueden estar preguntando a todos. No. Sí. O sea, nos están preguntando a todos, refiriéndose a nosotros como ustedes, con el mismo pronombre you. Y diciéndonos a todos los que estemos en ese momento ahí. Entonces, miren que con el afirmativa, la respuesta afirmativa, yes, I do, hasta ahí va, ¿cierto? La negativa, no, I don't. No, I don't. Que hacer una evaluación de esas clases. Ay, Señor Jesús, yo sería muy bajo, perdónamela. Como Pipe, no. Por favor, silencien el micrófono cuando no estén opinando. Ok. Does Max like ice cream? Entonces, cuando ya es tercera persona singular, ya será does. Mírenlo, ahí está. Does Max like, y el verbo en su forma simple, acuérdense. Ahí no le ponemos la S. ¿Cómo respondemos entonces acá? Yes, he does, porque Max equivale al pronombre he. Entonces, yes, he does, or no, he doesn't. Y lo van a negar, a decir que no le gusta. Esas son respuestas cortas. Sí, miren, short answers. Short answers, o sea, respuestas cortas. Sí, me gusta. O sea, es como decir, sí me gusta, no me gusta. Esas son respuestas cortas. Ahora, hay unas respuestas largas. Que una respuesta larga es casi como una afirmación. ¿Sí? O una negación, dependiendo. Entonces, si a mí me dicen que la respuesta es esta, I like to ride horses, ¿cuál creen ustedes que sea la pregunta? Si la respuesta es I like to ride horses, ¿cómo será la pregunta? Do like, no. Do like to ride horse. Pero ¿qué nos falta? Muy bien, pero ¿qué nos falta? Nos falta algo. You. I. Bueno, I es You. porque yo estoy respondiendo, pero para que yo responda yo, tiene que ser que me haya preguntado otra You. persona. You. Exacto. You. Entonces, ¿cómo haría? Do you y el verbo? Like. Like. Muy bien, do you like? ¿Y qué más falta? Falta este complemento. En ese complemento hay otro verbo, pero ese otro verbo no está conjugado. Es como en español. Yo en español digo, ¿te gusta montar a caballo? Entonces, mira que te gusta, ya está conjugado. Pero montar no. Montar está en su forma normal, en su forma simple. Lo mismo pasaría aquí. Do you like to ride horses? Y la respuesta corta, ¿cuál sería? Según lo que acabamos de mirar. Yes, I do. Very good. Yes, I do. Muy bien, excelente. Muy bien. Sí, entonces miren que eso es una respuesta corta. Yes, I do. Ahora, una respuesta larga. I like to ride horses. Me gusta montar a caballo. Sí, ahora les quedó claro a todas.
Sí. ¿Sí? Ok. Recuerden, no se queden sin preguntar, por favor. Es muy importante que me pregunten. Bueno, ¿qué tal esta otra pregunta? Miren, la respuesta es, they have a baby. They have a baby. Ellos tienen un bebé. ¿Cómo será la pregunta? Do you? No, do you? Pero you no podría ser porque es que estamos hablando de ellos. Puede ser con los nombres de ellos primero. O sea, mencionar unos nombres también. Podría ser también, claro. Entonces, they. Se pregunta también, se pasa la pregunta así, they, ellos. Ellos tienen un Exacto. bebé. Sí, claro. They. Entonces, primero el do, ¿cierto? Do they, sí. Do they, y luego ¿qué verbo? Have. Have a Do they baby. have a baby? Muy bien, y la respuesta corta. Yes, I Sí. do. Yes, Sí, yes, I do. ¿y por qué hay? Es como si preguntan, ¿ellos tienen un bebé? Sí, yo tengo un Sí. bebé. No, no. Sí. No, tenía they. Yes, they do. Ah, sí, con they. ¿Cierto? Sí, Miren sí, que es sí, el mismo sí, pronombre. Respondo con el mismo sí. pronombre. Sí, nosotros tenemos un bebé. Sí, sí. Ellos. 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 Sí, ellos tienen un bebé. Ahora, yo podría, como dijo una compañera de ustedes ahí, yo podría, perdón, preguntar con los nombres de ellos. Digamos que se llaman, bueno, son Lina y Mario, por ejemplo. Yo podría decir, do Lina and Mario have a baby? Sí, es decir, Lina y Mario son el pronombre they, o sea, ellos. Y yo podría responder, yes, they do. Aquí respondería yes, they do. Pero la pregunta podría empezar, o podría decir, do they, o podría decirlos, o podría utilizar el sujeto. Que sería un sujeto plural, tercera persona plural, claro. Uno en español puede decir eso más fácil. Hey, Lina y Mario tienen un bebé. Pues cierto, podría uno preguntar así. O ellos tienen un bebé. Uno también pregunta. De esa manera. Ok, muy bien. Ahora esta, miren. Gerardo teaches math. Gerardo enseña matemáticas. ¿Cómo preguntaríamos ahí eso? Dog, Entonces, dog does eat, dog eat he, Gerardo. pero no, porque es que yo puedo poner he o puedo poner Gerardo, pero no puedo poner las dos. He, Bueno, vamos a poner he, listo. Entonces, does he, ¿y qué sigue? El verbo, Teaches ¿cierto? me. Es el teach. Sí, complemento, sí. Teaches me. Pero entonces acuérdense de lo que dijimos ahorita. Si ya tengo el does, el verbo queda en su forma simple. Sí. O sea que queda, does Gerardo teach math? Does Gerardo teach math? Y la respuesta corta. Just does. Pero ¿qué me falta? yes, Sí. teacher. Yes, I does. Sí, he this. ¿qué hay? He does. Does, muy bien. Yes, he does. Pues seguimos hablando de Gerardo. Es la tercera persona singular. Bueno, ahora las vacas. Dice, las vacas no ladran. Entonces, ¿cómo será la pregunta? Ahí el verbo es ladrar, bark. Bark.
Es el verbo. Y yo como voy a preguntar antes acerca de las vacas. Do it. Pero son varias vacas. O sea que son ¿qué pronombre? Yo. No, porque yo es Sí. usted o ustedes. Ustedes. It. No, espérese. It es una sola. La- Pero como son varias, o sea, tercera persona plural. Does. No porque No. son varias vacas. Y does es para un solo pronombre, para persona, Sí. tercera persona singular. Es do they. No, espere. Do you. Sí, Yo. claro. Do they? Hey. Do they bark o do cows bark? Y respuesta, yes or no? No. No. ¿Y qué No. más? No. Goodness. No, I don't. No. 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 Acuérdense que le acaba de decir, las vacas serían tercera persona plural. No, they. Ajá, continue. No, they. No, don't. No, they No, don't. they. No, don't. No, ellas no. ¿Cierto? Es como lo que diríamos. No, ellas no ladran. ¿Ya? Entonces, eso es lo que ocurre con el presente simple en cuanto a las preguntas yes, no questions. Sí, miren que son respuestas de sí o no. Sí, o sea, me sirven para preguntar sí o no. Por cosas que son sí o no. Pero ¿qué pasa cuando yo quiero saber más? Yo quiero saber algo específico. Para eso están estas que se llaman information questions. ¿Cierto? Yo necesito saber, por ejemplo, dónde vive, con quién vive, ¿sí? ¿A qué hora es la clase? ¿Sí? Entonces, para ese tipo de preguntas tenemos estas WH, se llaman question words o WH, WH questions. Son preguntas que me permiten saber dónde, cómo, cuándo, por qué, quién. En este caso decimos el ejemplo, where do they live? Do they live in Baltimore? ¿Sí? Do they live in Baltimore? Esa es una yes no question, ¿cierto? O sea, si yo le digo, ¿usted vive en Bello? Usted me dice sí o no. O sea, no hay otra posible respuesta. O si vive en Bello o no vive en Bello. Entonces, do they live in Baltimore? Ellos viven en Baltimore. Yes, they do. O no, they don't. Where do they live? Entonces aquí ya la pregunta sí es directa y ya está pidiendo información. O sea, este tipo de preguntas yo no puedo responder yes. No. ¿Usted dónde vive? Yes. Sí. No. ¿Dónde? I Necesito saber dónde see. vive. Entonces en este caso respondemos ¿cómo? Si me dicen, where do they live? Entonces yo digo, they live in Baltimore, por ejemplo. ¿Sí? Si yo le pregunto a uno de ustedes dónde vive, vamos a preguntar, where do you live? Miren, esta pregunta está abierta para usted o para ustedes. Es decir, es la misma pregunta para la segunda persona singular o la segunda persona plural. Si yo estoy hablando solo con uno de ustedes, le preguntaré, where do you live? Y si estoy hablándole a todo el grupo, también podré decirle, where do you live? ¿Sí?
Eso es lo que ocurre. Entonces, ¿cómo respondemos si me dicen where do you live? Muy sencillo. Yo voy a responder y voy a utilizar este mismo verbo que tengo aquí, live. Entonces yo digo, I live in, y utilizo la preposición in, que me sirve para decir lugar, para decir el lugar en el que vivo. I live in Bello, París. por decirlo. Caldas. Where do you live? Sí, esto es uno dice I live, o sea, yo vivo en. Ahora, si yo quiero saber dónde vive otra persona, o sea, yo le voy a preguntar a uno de ustedes dónde vive otra persona. Por ejemplo, tenemos por aquí a Jacqueline. Entonces, si yo le digo a Jacqueline, yo quiero saber dónde vive, por ejemplo, Sofía. Entonces yo le voy a decir a Jacqueline, where does, porque ya va a preguntar por una tercera persona, where does Sofía live? Hey, where does Sofía live? Yo le pregunto a Catalina. A Jacqueline, perdón. Y Jacqueline me va a decir, she, entonces la vamos a She's live. reemplazar a Sofía por she lives, y le pongo la S, porque es una afirmación, acuérdense. Ahí tengo que ponerle la S al verbo. She lives in, ¿y dónde vive? París. Mirador. Ay, mira. En París, Francia. Ojalá. París, ok. París. She lives in Paris o Paris, diríamos en inglés. No crean tan bueno, no es tan bueno vivir en París, muy costoso. Mejor vivir en Bello. En Pacheli. En serio, es muy costoso. Ok, entonces, así diríamos, le ponemos la S al verbo. She lives, porque como es Sofía, debe llevar la S. ¿Sí? Miren, este tipo de preguntas se llaman yes, no question. No questions, por eso, porque quiero saber. So, where do they live? In Baltimore? Does Alexi live in Moscow? También puedo preguntar así. Does Alexi live in Moscow? O sea, yes, he does or no, he doesn't. Entonces volveríamos al ejemplo de Sofía. Yo diría, does Sofía live in Paris? Yes, she does. Or no, she doesn't. Where does he live? Ahora sí, where does he live? ¿Dónde vive? In Cape Town. Cape Town. O sea, Ciudad del Cabo. ¿Sí? Where does he live? ¿Sí? Muy importante entonces, recuerden, si uso el auxiliar y si es el pronombre he o she o equivalente a un pronombre de como he or she, o sea, Alexis, Sofía, ¿sí? No lleva ese el verbo. Solo cuando la oración es afirmativa va a ponerle ese al verbo. Where. Entonces, where es dónde. ¿Sí? Traduce dónde. Luego va el do o el does. ¿Sí? Entonces, primero, la estructura de estas es, primero va la WH, luego va el do o el does, dependiendo de la pronombre que tengamos. Luego va el pronombre o sujeto, es decir, she o Sofía, y luego va el verbo. Entonces, do they live in Baltimore? Sí, miren, luego el verbo principal, que está ahí en rojo. Do they live in Baltimore?
o where do they live? Does Alexei live in Moscow? Or where does he live? Sí, o sea, yo puedo hacer la oración sin este where y solo hacerla con do o does. Es decir, do they live in Baltimore? Okay, let's practice. Vamos a practicar. Dice, the child has a toothbrush. Toothbrush, o sea, el cepillo de dientes. Dice, the child has a toothbrush. ¿Cómo será la pregunta? Miren que es yes, he does. O sea que es una yes, no question. O sea que va a empezar por do o does. Do. Do. Pero es the child. O sea que the child sería he. Es una tercera Entonces, persona. does. 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 Ok, does. ¿Y qué más? Does the child Ok, does the child. Bien, does the child. has ¿Y qué me falta? el complemento. Me falta el verbo. Todavía me falta el verbo. A ver, does. El does es el auxiliar para la pregunta. Sí, Pero me falta el verbo. he. No porque he es el pronombre. Tiene. O sea, que he es pronombre. O sea, el que hace el verbo, la acción del verbo. Pero aquí lo cambié Entonces, por the child. does has. Sí, pero ¿cómo queda el verbo? Recuerden, si utilizo do o does, ¿cómo queda el verbo? Have. Exacto. Debe quedar en su forma simple. Y acuérdense que este verbo, su forma es has. Sí, acuérdense, tenemos tres verbos ahí especiales, que, o bueno, irregular, que tienen formas diferentes. Have se convierte en has. Do, does. Perdón. Do, does, y go, goes. Esos tres tienen esa forma diferente. O sea que este será, does the child have a toothbrush? Yes, he does. Tiene que conteste con el mismo auxiliar. Yes, he, que equivale a the child, it does. O sea, sí, él tiene. Ahora, he brushes his teeth in the bathroom. Aquí la respuesta ya es in the bathroom, o sea, en el baño. O sea, que me tendrán que haber preguntado. ¿De dónde se cepilla? Exacto. Y entonces para preguntar dónde, voy a utilizar qué. Where. Where, muy bien. Entonces, where, según la estructura, luego, ¿qué va a decir del where? Does. Does. Does, muy bien. Does. Where does, luego, ¿qué sigue? Children. The children, muy bien. ¿Y qué más me falta? Where does the children? Bathroom. Me falta algo muy importante. Ah, el sujeto, Sí. he. No, el sujeto ya lo tengo de Ah, children. children. Child, Sí, eso. perdón, the child. El The child, complemento, ¿no? porque nos falta lo más importante. El verbo. El verbo. Muy bien. ¿Y cuál es el verbo ahí? Bruce. Bruce. Brush. Brush. Entonces, como estoy preguntando, como estoy utilizando el auxiliar, acuérdense que el verbo va a ir en su forma simple, o sea, brush. Brush. O sea, que queda, where does he brush his teeth? Where does he brush his
Or where does the child brush his teeth? Puedo reemplazar a he por the child para que me quede la oración con el sujeto. Ok, otra pregunta. Lucy likes to read at the library. A Lucy le gusta leer en la biblioteca. Entonces, ¿cómo será la respuesta? La pregunta. Si la respuesta es she does, este tipo de pregunta entonces será ¿cuál? Yes, no question, ¿cierto? O sea, sí o no. Vamos a responder sí o no. Entonces la pregunta será Does does, muy bien. Luego Lucy. del does, Lucy, muy bien. Does Lucy Like. like, Like. muy bien. Does Lucy like y ya todo este complemento. Ujú. ¿Sí? Miren que simplemente es seguir el patrón de la pregunta. Entonces tenemos do o does, luego el pronombre o sujeto, luego el verbo y un complemento. Es muy sencillo. Listo. Entonces esas preguntas serán where, ¿cierto? O sea, ¿dónde? Y vamos a dejar hasta ahí por hoy. Vamos a dejar hasta ahí. Esa presentación yo se las voy a mandar ahorita. Sí, enseguida se las paso ahí mismo al WhatsApp para que la tengan. La clase también se las grabo, o sea, está grabada. Ahorita la subo al Q10. Si alguien no puede verla en el Q10, me escribe y yo le paso los links también para que la vean en el... Lo ideal es que todo esté en el Q10 para que de ahí interactúen. Listo. Ok, ¿tienen alguna pregunta? ¿Sí o no? No. Ok, si después de que vuelvan a ver la clase o vean la presentación, tienen preguntas, me escriben. ¿Listo?